Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que estén intentando vivir sus vidas lo mejor posible, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema que me parece central, que se escucha mucho en el consultorio, que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con el autoconcepto, que tiene que ver con el autoconocimiento. Eh, es muy importante todo lo que el recorrido que vengo haciendo con mi trabajo para poder demostrar lo importante que es activar el cuerpo, tratar de gestionar las cuestiones emocionales y la autoestima es fundamental, tratar de encontrar eh, bueno, los caminos que conduzcan a que una persona pueda sentirse mejor consigo mismo, ¿sí? Consigo misma. No me gusto, no me quiero, ¿sí? Esas cosas se escuchan en el consultorio. No estoy conforme de cómo estoy, no me puedo mirar al espejo, no me miro hace mucho tiempo que no me miro al espejo, ¿sí? Son cosas que en general dicen las personas en el consultorio, ¿no? Eh, ¿Cómo se trabaja? Bueno, es un trabajo, es interesante primero que lo analicemos, que lo veamos, que podamos charlar sobre esto, que lo identifiquemos. Hoy justo hablaba, qué grande, Pato. Ahí la voy a saludar a Patricia. Hola, Patito. Bueno, un beso, Pato. Un placer que estés presente. Este, mm, Me parece central el tema de la autoestima, porque muchas veces ocurre que las personas se quedan en un lugar, este, se quedan en un lugar que se repite sistemáticamente, que todos los días es de la misma manera, ¿sí? Que es sentir las mismas cosas todos los días, contarse los mismos cuentos todos los días, ¿no? Las mismas conversaciones. Y entender que hay un montón de cosas que tenemos que identificar para poder salir de ese lugar de incomodidades que a veces no las identificamos, las tenemos tan instaladas, son tan subconscientes, son tan profundas, ¿sí? Tenemos un porcentaje muy bajo de conciencia, un 5% de conciencia contra un 95% de conductas automáticas, subconscientes, cosas que repetimos todo el tiempo como rituales que ni las pensamos, ¿sí? El ejemplo que siempre pongo es cuando una persona empieza a manejar, se siente de una determinada manera, con la inseguridad de no saber eh, cómo va a ser para poner los cambios y los espejitos y la coordinación y el tamaño del auto, ¿no? Hay un montón de cosas que la persona cuando empieza no sabe, ¿no? Y después progresivamente va entrando en una repetición de los mismos movimientos hasta que se automatiza, se guarda en el cerebro, busca ahorrar la energía, ¿sí? Entonces automatiza un montón de cosas que vamos a ir repitiendo después todos los días. Algunas son muy buenas, son funcionales, nos acompañan, pero después hay un montón que no lo son, ¿sí? Hay un montón de rituales y de cosas que las personas hacemos habitualmente que uno debería preguntarse por qué o para qué sigo repitiendo esta misma situación que no me hace bien, que me incomoda, que me pone mal, ¿sí? Hay un montón de recursos, pero primero es, yo quiero darles en esta columna, en esta charla que estoy teniendo, darles las 5 claves. ¿Viste cuando buscas algo en internet que aparecen las cinco claves de tu felicidad, las 5 claves? Bueno, hoy quiero, mira, mientras entra mi paciente Andrea. Hola Andrea, ¿cómo andás? Felicitaciones, ¿eh? Una genia. Em, Me fui. ¿Viste? En internet que te aparece cuando te dicen las 10, los 10 tips para conseguir la felicidad rápidamente. Bueno, no se trata de eso, pero sí quiero contarte cosas que veo habitualmente en el consultorio que hacen que una persona tenga serios problemas de autoestima.
Y la columna tiene que ver con eso, tiene que ver con la autoestima. La autoestima es cuánto nos queremos, ¿sí? Cuánto nos pasa con nosotros mismos, cómo te mirás al espejo y decís, sí, me encanta como soy feliz como soy, me acepto así, ¿sí? Muchas veces he leído de artículos de neurociencias que dicen que el cerebro no reconoce cuando uno está expresando palabras lindas, no reconoce si uno está mintiendo o si está diciendo la verdad. Por lo tanto, si uno vibra en ese sentido, repitiendo palabras positivas, genera un efecto positivo en el cerebro. Y recordemos, como siempre se habla, en estas bombas neuroquímicas que tiene el objeto de hacer que todo el cuerpo se sienta en una sensación súper placentera, ¿no? Son los neuroquímicos que pueden ser tanto negativos como positivos, en tanto la persona reacciona a las cosas que le pasan de una determinada manera, ¿sí? Entonces, la autoestima tiene que ver con eso, con sentirse que uno se quiere de una manera increíble y está apasionado con cómo es y cómo meterse para adentro, ¿no? En algún momento de la vida a todos nos pasa que nos metemos para adentro para conectar con nuestras cosas positivas y después salir otra vez al mundo. Pero primero uno se toma como ese tiempo de recogimiento personal, de construcción personal, ¿sí? De estar con uno mismo, ¿no? Esto es lo que tiene que pasar de alguna manera para estar bien con uno mismo, conocerse, estar conectado, ¿sí? con las sensaciones personales, ¿sí? Eso a veces lleva tiempo, es un proceso. El trabajo en psicología a mí personalmente me apasiona los cambios que voy viendo en los pacientes, cómo los pacientes van evolucionando a partir de cosas que vamos trabajando y cómo va mejorando esa conciencia de uno mismo. Y claro, exactamente, hay veces que uno no se quiere tanto, pero igual hay que mentirse. Hay que mentirse a uno mismo porque trae un efecto positivo al cerebro que te decía Pato. Después lo que va a activar son neuroquímicos que van a hacer que sientas una sensación gratificante en el cuerpo y te sientas bien y te sientas pleno. Eso todo el tiempo hay que intentarlo. Uno tiene que habituarse a hablar, ser impecable con sus palabras, ¿sí? Y estar todo el tiempo diciéndose cosas lindas. Ahora vamos a ir a las recomendaciones generales para la mejor autoestima, pero quería mostrarte un poco el recorrido. Es entender que la autoestima es como un motorcito, ¿sí? Es un motorcito que te hace funcionar más allá de la crítica externa, más allá de las personas que muchas veces nos critican o son demasiado duros con nosotros o nos cuestionan. Bueno, ese tipo de cuestiones también de dependencia externa, así como pareciera que cuando se rompe la autoestima, cuando alguien por algún motivo te hace sentir incómoda o incómodo, o poner que tenés que duelar una relación, ¿no? En la que estuviste mucho tiempo, bueno, ese tipo de cosas son importantes a la hora de entender muchas veces al paciente, ¿no? Sacarse esos procesos de encima, porque la persona tiene que necesariamente empezar a conectarse consigo misma y dejar de estar pendiente de lo que pasa en lo externo, ¿sí? Esta es una cuestión interesante. ¿Cuánto me sale lo externo? ¿Cuánto me cuesta lo externo? ¿Cuánta energía le pongo a eso? ¿Sí? Tuve el placer ayer de hacer una columna con Marcelina Romero, a quien quiero mucho, reconozco como una gran profesional, que decía algo así como que Obama solamente pensaba en las cosas importantes y que, por ejemplo, siempre se vistió con el mismo traje o con el mismo tipo de traje. Como que no quería gastar su energía en cosas triviales, sino que le parecía que tenía que pensar de otra manera, bueno, su gestión, ¿no? Saber cómo gestionar la energía. Esto me parece que es clave. Es clave saber entender que hay veces que uno tiene que retirarse de determinadas cuestiones para que no te influyan, para que no te afecten, para que no te impacten en el cuerpo, ¿sí? Entonces,
ser consciente de estas cosas te hace salir de la situación. Esto que yo contaba de esa paciente que me dijo, a mí siempre me tocan casados, ¿sí? No te tocan siempre casados, tenés que correrte de ese lugar. De alguna manera está en uno la decisión de ver cómo va a ser para correrse de esos lugares donde se generan incomodidades. Entonces, revisar eso, ser consciente de eso, te ayuda para tomar mejores decisiones. Cuando entonces se rompe la autoestima, uno pasa a estar como en un plano más de víctima, ¿sí? En un plano de dependencia afectiva, en una sensación como de vulnerabilidad, como que uno no sabe bien qué es lo que quiere con uno mismo, ¿no? Se rompe la autoestima, se pierde el quererse uno mismo, ¿sí? Entonces, lo recomendable es esto, tratar de sacar la energía de afuera de la mejor manera, ¿sí? Gestionando tu energía. También es importante saber que para tener energía tenés que generarla, ¿sí? Tenés que comer adecuadamente, hacer actividad física y también descansar bien. Esas son las cosas que van a hacer que, además de la meditación, ¿sí? Son cosas que te van a generar un efecto muy favorable, energético. La persona empieza a ser, mis pacientes, yo lo veo en algunos pacientes que trabajamos exclusivamente todo lo que es meditación y demás, la evolución, cómo evolucionan energéticamente, cómo se sienten mucho mejor, ¿sí? Hay pacientes que tienen distintas enfermedades, pero en este caso tengo una paciente que tiene cáncer y estamos trabajando en todos los pensamientos que tiene a partir de su enfermedad, todos los cambios que su enfermedad generó en su entorno, en su entorno familiar. Si lo vemos desde la psicología sistémica, es muy interesante ver que cuando cambia algo del sistema, cambia todo el sistema. Entonces, muchas veces este tipo de cosas son importantes a la hora de ver lo que pasa en la vida de las personas. Este es el trabajo que yo te propongo que hagamos juntos, ¿sí? De sentarnos o vernos a través del Zoom o presencial en el consultorio, pero es ponerse a trabajar sobre las cosas que te impactan de manera tal que no te permiten vivir la vida como querés vivirla. ¿A dónde vamos? La pregunta es ¿a dónde vamos? ¿Qué querés hacer? ¿No? Pero para saberlo, para saber qué uno quiere hacer, tiene que conocerse. Entonces la autoestima es eso, es empezar a ver cómo me quiero más, ¿sí? Cómo empiezo a trabajar en quererme, aceptarme, ¿no? Respetarme, hablarme lindo, decirme cosas lindas. Por ejemplo, una de las recomendaciones que tengo para hacerte es esa, es hablarse lindo, decirse cosas lindas, ¿sí? Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es no compararse, ¿sí? Que esa es otra cosa muy típica, es estar comparándose con otras personas o con familiares cercanos, o no, mi hermana hace tal cosa, yo por qué tengo que hacer otra, ¿sí? A nivel familiar, ¿no? Pareciera como que muchas veces hay esta competencia o esta sensación de que se repiten todo el tiempo situaciones de competencia entre hermanos, entre familiares, entre amigos, ¿no? Eso surge por la comparación, por decir, bueno, yo hago tal cosa, vos tenés que hacer tal otra, no sé, este tipo de cosas pasan mucho en las relaciones interpersonales. Hay como un paréntesis enorme que quiero decir, que es que se han potenciado un montón de situaciones a partir de la pandemia, a partir de esta enfermedad que nos ha tenido durante este último año entero, mucho tiempo encerrados, y han habido un montón de cambios, muchos miedos, la gente tiene muchos miedos, o sea, por eso es importante trabajar con un terapeuta, porque tenés la oportunidad de sacar y de gestionar todas las cosas que se te vienen con todos estos cambios que hicieron que uno tenga que meterse naturalmente para adentro, ¿sí? Conectarse con uno mismo, y cuando conectás con lo que tenés adentro decís, pará, yo tengo que sacar un montón de cosas de acá, ¿sí? No, ya no tengo más espacio, ¿sí? Para cosas que no van. Entonces es como que toda esta situación de esta pandemia generó esto, que la gente tuviera que meterse para adentro, y ahí es donde se encontró con un montón de cosas que que necesita cambiar, que quiere sacarse de encima después de sentir que son cosas que no traen ningún beneficio, ¿sí? Me encanta pensar el para qué de las cosas, digo, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué pienso las cosas de esta manera? ¿Qué me aporta? ¿Qué tengo que aprender? ¿Sí? Aprender de los errores es otra recomendación, ¿sí? Aprender de los errores.
ver qué cosas son las que tengo que aprovechar de las cosas de las que me equivoqué, ¿no? Soy por mis pérdidas, ¿no? Se escucha, ¿no? Muchas veces las personas terminan siendo de determinada manera con las pérdidas que han tenido que sufrir, entonces hoy son de determinada manera. Bueno, este tipo de cosas son las que se trabajan en sesión. Además de la actividad física, además del yoga, además de la meditación, ¿sí? Me parece importante que estemos en contacto, me parece que es importante que no dejemos de revisar, de estar conscientes de estas cosas y además vuelvo a decir, me parece que está bueno quererse, estar bien con uno mismo, moverse, cuando uno ya enseguida se siente que algo lo va a angustiar, moverse, el movimiento, ¿sí? No quedarse estancado, salir a moverse, salir a caminar, salir a trotar, sacarse esas sensaciones, ¿sí? Ahora, es importante porque a veces se confunde. Hay gente que dice, yo corro y no voy al psicólogo, y son cosas distintas. Cuando vos salís a correr, hay un montón de sensaciones placenteras que ocurren cuando estás corriendo, que te generan cambios bioquímicos, las beta-endorfinas, que hacen que te sientas feliz, ¿no? Entonces sigue pasando que hay mucha gente que no me dice que todavía no descubrió esa sensación placentera. Lo que siempre explico es que tiene un porcentaje, que para lograr conectarse con esas endorfinas tenés que estar entre el 60 y el 70% más o menos de la frecuencia respecto de la cardíaca máxima, al 60-70%. ¿Cómo te das cuenta del 60-70? Y cuando probás el 100, te fijás cuál es tu frecuencia cardíaca máxima y después tenés que ir al 60-70, ¿sí? Para poder conseguir que tengas esa sensación de endorfinas que se siente durante la actividad física. También pasa que vos entrenás duramente, no disfrutás demasiado, pero muchas veces cuando termina la actividad sentís una sensación de placer, de las beta-endorfinas que se generan como compensación del esfuerzo que hiciste. Son como compensatorias las endorfinas para que las personas se sientan un poco mejor. Ahora, lo que quiero decirte es que ese tipo de cosas llevan a un reconocimiento de sensaciones físicas. Esto es apasionante, es apasionante. Yo quiero que trates de conectarte con esto que te voy a contar ahora. Todos sabemos que existen las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Todos sabemos que existe que alguien tenga una erupción, que tenga demasiada tensión en el cuello, demasiada tensión en la espalda, una lesión, ¿no? en la cintura, en la cadera, en las articulaciones. Bueno, el cuerpo siempre decimos es como el depositario de un montón de cuestiones, que muchas se generaron en este último tiempo y otras tienen que ver con cosas que nos han transmitido nuestros antecesores, ¿sí? Porque no es que solamente nos pasan el color de ojos, también nos pasan un montón de otras cosas, ¿sí? A nivel emocional. Entonces el conocimiento y la información se viene pasando de generación en generación, ¿no? Y hoy por hoy tenemos el convencimiento de que hay cosas que son de una determinada manera y no tenemos la apertura para ser conscientes y decir, pará, esto no es, ¿sí? No es lo que yo quiero. Esto es algo que querían mis viejos, ¿no? Otra vez, volvemos a caer en esta cuestión. Ser conscientes. Entonces, este es el trabajo que hay que hacer. Básicamente es este el trabajo que hay que hacer. Con favorecer la autoestima de las personas, que empiecen a sentirse un poco mejor, que se hablen mejor, que se dejen de comparar. Y eso lleva a que uno está conectado mejor con uno mismo. Y empieza a darse cuenta de qué cosas son las que le gustan, ¿sí? Y qué cosas son las que no le gustan. Empezar a reconocerse, a ser más genuino, a saber decir que no, a saber pedir las cosas cuando uno las quiere. Una cosa muy típica que pasa en consultorio es que tanto esposas a sus maridos como sus maridos, ¿no? Que no se comunican, pero yo le pregunto, ¿y le dijiste esto que sentís? No, porque no quiero. Bueno, entonces hay maneras de decir las cosas, de conversar, ¿no? Hay que mejorar la comunicación, Pedir. Y si no se cumple lo pedido, después hay que hacer un reclamo.
pero primero hay que pedir, ¿no? No es todo el tiempo esta cosa de reclamar como si el otro tuviera que darse cuenta, ¿no? Pero se tiene que dar cuenta, ¿no? Mucha gente dice esto, ¿no? Se tiene que dar cuenta. ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta si es tan obvio que tiene que hacer eso en otra cosa? Bueno, no, es obvio para vos, es distinto para otros, cada uno tendrá la interpretación de la realidad, o sea, es interesante esto, tratar de entender que las personas son distintas y que muchas veces necesitan comunicarse de la manera más asertiva para ponerse de acuerdo respecto a lo que quiere cada uno. Entonces, ves como hay un montón de temas, ¿sí? Para tratar. Yo me soy oferta para ser tu psicólogo. Me encantaría que podamos trabajar juntos en esa misma línea que es lo que te estoy contando. Así que no tenés más que mandarme un mensaje por privado o generalmente ver mis publicaciones, que yo pongo mi teléfono, pongo mi tarjeta para tratar de convocar a la gente para poder trabajar con ellos. Me encanta mi trabajo, me apasiona, me gusta hacerlo así a full. Así que la idea es que podamos hacer un trabajo clínico donde siempre está el discurso del paciente. Lo más importante es lo que plantea el paciente, que es contar todo lo que siente que le afecta de determinada manera, y desde ahí empezar a construir, ¿sí? un trabajo que tienda a conseguir la mejor versión de la persona para que se sienta bien, para que se sienta contenta, para que tenga ganas de hacer las cosas en su vida, que esté motivado, porque eso puede pasar, uno puede vivir así, de esa manera, con ese motorcito que te decía de la autoestima, que es el que sostiene algo interesante, que es el deseo, ¿no? Los proyectos, ganas de hacer cosas, ¿no? La autoestima genera eso, genera esta tranquilidad con uno mismo. Entonces, todo lo que te conté hoy, tanto meditar como hacer actividad, como comer bien, como descansar bien, te dan una energía que después, si vos la sabés gestionar, tenés una vida bárbara. Tenés una vida de disfrute, sabés dónde ponés tu energía, decidís dónde ponés la energía. Es importante eso, pero primero hay que sentarse y ordenarlo, conversarlo con un terapeuta, ¿sí? Tenés que tratar de ordenar ese tipo de cosas y decir, bueno, a ver, trabajemos en esto para después saber bien para dónde voy a dirigir mi libido, mi energía, ¿sí? Así que te espero, me encantaría que nos juntemos, que podamos charlar, estoy a tu disposición para lo que necesites, y este video se puede ver en YouTube también, porque lo que hago es después subir la columna a Spotify, así que lo podés escuchar mientras te vas a correr, si querés escuchar la columna, o sentadito, tranquilo, en una sillita, escuchando tranquilo ¿no? Lo que quieras. Esta columna es para quien quiera y para sumarle a alguien, para que algo cambie en su vida. Les mando un gran abrazo, me encanta hacer estas columnas, no las puedo hacer siempre, pero cuando puedo, tengo un espacio, aprovecho y me conecto con ustedes. Les mando un gran beso a todos, gracias. Pato, espero que estés por ahí. Te mando un beso, te quiero mucho. No, gracias a vos, Andrés. Miguelito, el negro, espectacular. Bueno, los quiero. Gracias por estar, Abrazos y besos para todos.